Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que es muy importante, algo que está sucediendo con demasiada frecuencia y que necesita parar, el acoso. En particular, vamos a hablar sobre la situación que involucra a Bomba Burak y su defensa a Neslihan, quien ha sido víctima de acoso. Este es un tema delicado, pero creo que es crucial abordarlo y dar voz a quienes lo necesitan. Así que prepárense porque vamos a profundizar en esto. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Hoy, quiero hablarles sobre algo que me toca muy de cerca, algo que veo que afecta a muchas personas, especialmente en el mundo digital. Me refiero al acoso. El acoso, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Ya sea acoso cibernético, acoso laboral, acoso escolar, el simple hecho de que una persona se sienta amenazada, intimidada o humillada por otra es algo que debemos combatir activamente. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre un caso que ha estado resonando en las redes sociales, la situación de Neslihan y la defensa que Bomba Burak ha hecho de ella. Para aquellos que no estén familiarizados con los nombres, permítanme darles un poco de contexto. Neslihan es una figura pública, una influencer, una creadora de contenido, como quieran llamarla. Y como muchas personas en el ojo público, ha sido objeto de críticas. Hasta ahí podríamos decir que es parte del juego. Pero la línea entre la crítica constructiva y el acoso es muy delgada, y lamentablemente, en el caso de Neslihan, esa línea se ha cruzado hace mucho tiempo. Ha sido víctima de comentarios hirientes, de ataques personales, de difamaciones, en fin, de una serie de acciones que claramente constituyen acoso. Ahora, aquí es donde entra Bomba Burak. Bomba Burak, también una figura pública, ha decidido tomar partido y defender a Neslihan. Y no lo ha hecho en silencio, sino que ha alzado la voz de manera contundente, denunciando el acoso que Neslihan ha estado sufriendo. Y la verdad, me parece admirable. Se necesita valor para enfrentarse a una multitud, para desafiar la narrativa dominante y para defender a alguien que está siendo atacado injustamente. ¿Pero por qué creo que es tan importante hablar de esto? Porque el acoso no es solo un problema individual, sino un problema social. Es un problema que nos afecta a todos. Y cuando vemos a alguien siendo acosado y no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. Así que la acción de Bomba Burak, al defender a Neslihan, no solo es un acto de valentía, sino también un llamado a la acción para todos nosotros. Y aquí es donde quiero detenerme un momento para reflexionar sobre lo que significa el acoso. No se trata simplemente de no me cae bien esa persona. No se trata simplemente de opino diferente. El acoso va mucho más allá. El acoso es una forma de abuso, una forma de violencia psicológica que puede tener consecuencias devastadoras en la víctima. Puede causar ansiedad, depresión, aislamiento e incluso, en casos extremos, llevar al suicidio. Así que no podemos tomarnos el acoso a la ligera. Y quiero enfatizar esto, no importa si la persona acosada es famosa o no, si tiene muchos seguidores en las redes sociales o no, si es rica o pobre. El acoso es siempre inaceptable. Todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Todos merecemos vivir libres de miedo y de intimidación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, debemos ser conscientes del problema. Debemos informarnos sobre qué es el acoso, cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene. Segundo, debemos alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo acosado. No tenemos que enfrentarnos solos a los acosadores, pero podemos ofrecer nuestro apoyo a la víctima, podemos denunciar el acoso a las autoridades competentes, podemos difundir información sobre el problema. Tercero, debemos ser responsables de nuestras propias acciones. Debemos pensar 2 veces antes de publicar algo en las redes sociales, antes de hacer un comentario hiriente, antes de participar en un chisme malicioso. Nuestras palabras tienen poder, y podemos usarlas para construir o para destruir. En el caso específico de Neslihan, creo que es importante reconocer la valentía que ha tenido al hablar sobre el acoso que ha estado sufriendo. No es fácil ser vulnerable y compartir tus experiencias personales con el mundo, especialmente cuando esas experiencias son dolorosas y traumáticas. Pero al hacerlo, Neslihan está ayudando a crear conciencia sobre el problema y está inspirando a otras víctimas a romper el silencio. Y también quiero reconocer la valentía de Bomba Burak al defender a Neslihan. Al hacerlo está enviando un mensaje claro,
el acoso no será tolerado. Está demostrando que no está solo en esta lucha y que hay personas que se preocupan y que están dispuestas a defenderlo. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero es que Neslihan también ha hecho cosas que no están bien. Y sí, es posible que Neslihan haya cometido errores en el pasado. Todos los cometemos. Pero eso no justifica el acoso. Eso no da derecho a nadie a atacarla, a insultarla, a humillarla. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos ser tratados con respeto, incluso si no estamos de acuerdo con sus acciones o con sus opiniones. Y creo que es importante recordar que el acoso no se trata de justicia. No se trata de castigar a alguien por sus errores. El acoso se trata de poder. Se trata de usar la intimidación y la humillación para controlar a otra persona. Se trata de hacerla sentir inferior y vulnerable. Así que la próxima vez que veas a alguien siendo acosado, por favor, no te quedes callado. Alza la voz. Ofrece tu apoyo. Denuncia el acoso. Juntos podemos crear un mundo más justo y más respetuoso para todos. Y hablando de respeto, creo que es importante que nos respetemos también a nosotros mismos. Que nos valoremos por lo que somos, por nuestras cualidades, por nuestros talentos. Que no permitamos que nadie nos haga sentir inferiores. Que no nos dejemos intimidar por los acosadores. Somos fuertes, somos valiosos y merecemos ser felices. Esta situación con Neslihan y Bomba Burak me hace pensar en la responsabilidad que tenemos como sociedad. En cómo estamos criando a nuestros hijos, en qué valores les estamos inculcando. Les estamos enseñando a respetar a los demás, a ser empáticos, a defender a los débiles. ¿O les estamos enseñando a ser competitivos, a buscar el éxito a cualquier precio, a pasar por encima de los demás? Creo que debemos reflexionar sobre esto y hacer los cambios necesarios. Debemos crear una cultura del respeto, donde el acoso no tenga cabida. Una cultura donde todos nos sintamos seguros y valorados. Y para terminar, quiero recordarles que no están solos. Si están siendo víctimas de acoso, sepan que hay personas que se preocupan por ustedes y que están dispuestas a ayudarles. Busquen apoyo en sus amigos, en su familia, en profesionales de la salud mental. No tengan miedo de hablar. No tengan miedo de pedir ayuda. Merecen ser felices y merecen vivir libres de acoso. En resumen, hoy hemos hablado sobre el acoso, sobre la situación de Neslihan y la defensa que Bomba Burak ha hecho de ella. Hemos reflexionado sobre la importancia de alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo acosado y sobre la necesidad de crear una cultura del respeto. He querido dejar claro que el acoso, en cualquiera de sus formas, es inaceptable, y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Recuerden que juntos podemos hacer la diferencia. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Han sido víctimas de acoso alguna vez? ¿Qué creen que podemos hacer para combatir el acoso? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ampliando la noticia ***. La controversia que rodea a Neslihan no es un caso aislado. En el mundo de las redes sociales, donde la vida personal se expone constantemente y la interacción es inmediata, el acoso se ha convertido en un problema endémico. La facilidad con la que se pueden crear perfiles anónimos y la falta de filtros en muchos comentarios contribuyen a un ambiente tóxico donde el acoso florece. Figuras públicas como Neslihan, que dependen de su presencia en línea para su trabajo y su imagen, se convierten en blancos fáciles para aquellos que buscan desahogar su frustración o simplemente disfrutar del anonimato que les permite atacar sin consecuencias. Pero, ¿qué tipo de acoso ha estado sufriendo Neslihan específicamente? Según varios informes y capturas de pantalla que circulan en las redes sociales, Neslihan ha sido objeto de ataques a su apariencia física comentarios sobre su peso, su forma de vestir, su maquillaje, etc. Muchos de estos comentarios son increíblemente crueles y buscan avergonzarla por su aspecto.
Difusión de rumores falsos se han inventado historias sobre su vida personal, sus relaciones y su trabajo con el objetivo de dañar su reputación. Estas difamaciones a menudo se propagan rápidamente, alimentando aún más el acoso. Amenazas y hostigamiento Neslian ha recibido mensajes amenazantes e intimidantes que la hacen sentir insegura y vulnerable. Estos mensajes a menudo contienen insultos racistas, sexistas y homófobos. Coordinación de ataques Grupos de personas se han organizado para acosar a Neslian en diferentes plataformas, inundando sus perfiles con comentarios negativos y reportando su contenido de forma masiva. Este nivel de acoso puede tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona. La constante exposición a la negatividad, la sensación de estar siendo vigilado y juzgado constantemente, y el miedo a recibir amenazas pueden provocar ansiedad, depresión, trastornos del sueño e incluso pensamientos suicidas. La defensa de Bomba Burak ha sido crucial no solo para apoyar a Neslian, sino también para visibilizar el problema del acoso en las redes sociales. Bomba Burak ha utilizado su propia plataforma para denunciar a los acosadores, compartir información sobre cómo combatir el acoso y ofrecer palabras de aliento a Neslian. Su postura ha sido aplaudida por muchos, pero también ha generado controversia. Algunos argumentan que al darle visibilidad a los acosadores, Bomba Burak está contribuyendo a su causa. Otros creen que al defender a Neslian, Bomba Burak está buscando atención y generar polémica. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo principal de Bomba Burak es defender a una persona que está siendo víctima de acoso. Independientemente de sus motivaciones personales, su acción ha tenido un impacto positivo al crear conciencia sobre el problema y al inspirar a otros a alzar la voz. La situación de Neslian y Bomba Burak también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales. ¿Están haciendo lo suficiente para proteger a sus usuarios del acoso? ¿Están aplicando sus políticas de forma justa y efectiva? Muchas personas argumentan que las plataformas de redes sociales deberían ser más proactivas en la lucha contra el acoso, implementando medidas como mejora de los sistemas de reporte hacer que sea más fácil para los usuarios reportar el acoso y garantizar que los reportes sean investigados de forma rápida y efectiva. Implementación de algoritmos de detección utilizar inteligencia artificial para identificar y eliminar contenido que incite al acoso. Mayor transparencia informar a los usuarios sobre las acciones que se están tomando para combatir el acoso y hacer que las políticas sean más claras y accesibles. Sanciones más severas suspender o eliminar permanentemente las cuentas de los acosadores. Sin embargo, también es importante reconocer que las plataformas de redes sociales no pueden resolver el problema del acoso por sí solas. Es necesario un cambio cultural más profundo, donde se promueva el respeto, la empatía y la responsabilidad en línea. Esto implica educar a los jóvenes sobre los peligros del acoso, fomentar el pensamiento crítico y enseñarles a ser ciudadanos digitales responsables. En última instancia, la lucha contra el acoso es responsabilidad de todos. Debemos ser conscientes de nuestros propios comportamientos en línea, alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo acosado y apoyar a las víctimas. Solo así podemos crear un mundo digital más seguro y más respetuoso para todos. El caso de Neslian y Bomba Burak nos recuerda que el acoso es un problema real y grave, pero también nos da esperanza al demostrar que la valentía y la solidaridad pueden marcar la diferencia. Y por último, quiero recalcar la importancia de buscar ayuda si estás siendo víctima de acoso. No te quedes callado. Habla con un amigo, un familiar, un profesor, o un profesional de la salud mental. Hay personas que se preocupan por ti y que están dispuestas a ayudarte. No estás solo en esto. Recuerda que tu vida es valiosa y que mereces ser feliz.